Un saludo cariñoso para cada uno de los hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema importante. Ese tema es la fe. Las etapas de la fe, en cierta manera. Sabemos que la fe es un elemento importante en la vida de cada discípulo de Jesús. Cuando vinimos a Cristo, Dios nos hizo un llamado por la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios, ya sabemos. Ahora, cuando se nos habló del hecho de Cristo, cuando se nos predicó sobre la muerte y resurrección de Cristo, sobre si queríamos recibir a Cristo en nuestro corazón, se apeló a nuestra fe. Tuvimos que tomar una decisión entonces de nuestra voluntad, aplicar fe para creer en esas verdades respecto de la vida de Cristo, y luego entonces recibimos la salvación. Gloria a Dios por eso. Pero esa fue una fe de alguna manera sencilla, inocente, inicial, por decirlo así. Fue la fe que necesitábamos solo para recibir a Cristo, para recibir la salvación, para entrar al reino de Dios. Es la fe que usamos para entrar por la puerta, por decir así. Vamos a leer Romanos 5.2. ¿Qué dice Romanos 5.2? Ahora, esta es una fe que es como el principio. La fe para entrar al reino de Dios, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Y sin embargo, muchos se quedan en ese tipo de fe. La fe que usaron al comienzo, la fe que solo les sirvió para conocer a Cristo, para recibir a Cristo en el corazón y ser salvos. Vamos a leer lo que dice Romanos 5.2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí se reitera una vez más, se confirma que esta fe inicial es la entrada, es la fe que se requiere solo para ser salvos, para venir a formar parte de la familia de Dios. Pero hay una segunda etapa de fe, y así la fe va avanzando. Vamos a leer lo que dice Hebreos 10.38. Hebreos 10.38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué significa que vivirá por fe? Es que tendrá que vivir aplicando fe diariamente, cada día, en cada instante de la vida, en cada momento, en cada circunstancia de la vida, debe aplicar fe. Eso significa vivir por fe, es decir, estar permanentemente ejerciendo la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en los principios de Dios, la fe en las promesas de Dios. La palabra dice que la fe sin obras es muerta. Podemos entender que, por ejemplo, un dato muy importante que fe en la palabra original en griego es un verbo. En español, fe no es un verbo. Para poder hacernos entender que cómo se mueve la fe, cómo actúa la fe, se tradujo como creer. Pero creer no tiene la fuerza que tiene esta palabra en el original. La fe entonces es acción. La fe tiene obras. La fe se mueve. La fe es dinámica. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, esta segunda etapa de la fe es la fe para vivir la vida de Cristo, para vivir la vida cristiana, para ser coherente entonces con los principios de Dios y vivir cada día ejerciendo esta fe. Fe para rendir en el trabajo, fe para vivir en santidad, fe para llevar adelante el proyecto de familia, fe para proyectar a los hijos, fe para tener buenas relaciones con los vecinos, fe para vivir y sobrellevar los momentos de tribulación, los momentos difíciles de la vida, fe para subir montañas, fe para asumir desafíos, para caminar en medio de peligros, en situaciones complejas. Ese tipo de fe nos habla de una segunda etapa de fe, una fe un poco más madura, una fe que nos permite
caminar este camino que la palabra le llama camino de santidad, y que es un camino que nos lleva a la madurez, a la medida de la estatura de la persona de Cristo, donde vamos a completar, vamos a ser personas íntegras, ¿cierto? Completas cuando lleguemos a esa imagen. Es ese camino, entonces, ese proceso de crecimiento del cual la palabra nos habla. Entonces, también para eso aplicamos fe. Sin embargo, cuando ya pasa el tiempo y Dios comienza a inquietar nuestro corazón, comienza a poner una inquietud de tal magnitud que no nos quedamos tranquilos y empezamos a pensar que parece que Dios quisiera algo más de nosotros. Cuando comenzamos a entender que Dios tiene un propósito mayor para nuestras vidas, no solo que hayamos utilizado fe para creer en Cristo, para recibir la salvación y la vida eterna, sino también para vivir la vida cotidiana de Cristo, sino también para escuchar y aceptar el llamado que Dios nos hace para servir en su casa, para servir en su iglesia. También requiere fe asumir ese compromiso ministerial al que muchos de nosotros fuimos llamados alguna vez y al que muchos otros van a ser llamados también. Entonces, es fe para servir. La tercera etapa de la fe es la fe que usamos para servir. Es una fe importante también. Es una fe, por supuesto, más madura. Es la fe para hacer la obra de Dios. Es la fe para ejercer el ministerio al cual hemos sido llamados. Mientras más fe, más potencia ministerial. Es la unción del Espíritu Santo siendo ejercida cada día para bendecir a otros. El Espíritu Santo se mueve a través de nosotros, que somos instrumentos de sus manos, pero se mueve a través de la fe que nosotros aplicamos para creer. Es la fe para hacer milagros, para hacer sanidades. Es la fe para manifestar las señales, ¿cierto? Dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que aplican fe, a los que creen, a los que aplican la fe en esta etapa, ¿cierto? Hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es glorioso el resultado de la fe aplicada en estos términos, ¿cierto? La palabra nos habla dentro de los dones del Espíritu Santo, del don de fe, que también es esta fe que invita a otros a tener fe, que infunde fe a otros. Ahora, en este nivel de fe es donde se producen los peores gestos. Quizás es una fe que alimenta el orgullo, que alimenta de alguna manera la soberbia. Y muchos se quedan pegados en esta fe. Porque esta fe nos hace ver bonitos a nosotros. Porque es la fe que usamos para ejercer ministerialmente. Entonces, oramos por los enfermos y estos se sanan. Hablamos en otras lenguas y cuando hay interpretación se transforma en una palabra que viene directo del corazón de Dios. Es la fe que usamos para profetizar. Es la fe que usamos para predicar llenos de la unción del Espíritu Santo. Es la fe que pone en nosotros palabras que van a ser transformadoras para las vidas de muchas personas. Entonces, es una fe que está, de alguna manera, que está levantando nuestro propio ego, que nos muestra a la iglesia como personas importantes. Es una fe que hace que se nos infle el pecho muchas veces. Entonces, como es una fe tan atractiva, como es una fe que tiene frutos tan tremendos, señales tan prodigiosas, alimenta nuestro ego, alimenta nuestro orgullo y nos quedamos pegados en eso. Y sin embargo, Dios espera una cuarta etapa de la fe. Esta fe de la cual estamos hablando, ¿cierto? Es la fe que usó Moisés para hacer el milagro más grande que se ha conocido, ¿cierto? Cuando se separó el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Fe para hacer milagros, para ver señales, prodigios. Pero hay una fe mayor. Hay una fe mayor, que es la fe para ver la gloria de Dios. Quizás es la menos conocida de todas. Y básicamente dice, cuando Jesús habló a sus discípulos y les dijo, no te he dicho que si crees,
verás la gloria de Dios. Entonces es una fe para experimentar la gloria de Dios. Es la fe que aplicó Juan el Bautista. Cuando vio que venía su primo Jesús, ¿cierto? Revestido del poder del Espíritu Santo y a punto de iniciar su ministerio. Ese es el momento crucial en que Juan el Bautista recibió algo en su interior. Recibió una revelación, un entendimiento, una fe diferente, que es la fe para menguar. Dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Ustedes comprenderán que esta etapa de fe es muy difícil de ejercerla, porque uno está entretenido en la fe anterior, la fe para servir en la casa de Dios, la fe para ministrar, la fe para ejercer la unción del Espíritu Santo. Es muy interesante esa para nuestro propio ego, pero la fe para salir del escenario nosotros, la fe para menguar, la fe para bajarnos de ese pedestal y permitir que entonces el protagonista sea el Señor, es una fe muy madura, muy profunda, pero es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Es la fe para tener la capacidad de hacer lo que nos corresponde ministerialmente y agradar el corazón de Dios. Para que como consecuencia la gloria de Dios se manifieste y Dios mismo comience a actuar sin usarnos a nosotros como sus canales instrumentales. Esta fe exige un alto grado de humildad y de negación de nosotros mismos, porque Él se va a lucir, no nosotros. Él es glorificado, no nosotros. Su espíritu es el protagonista, no nosotros. Es el espíritu de Juan el Bautista, vuelvo a reiterar. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es el nivel de fe más sublime que podemos lograr al ministrar al cuerpo de Cristo. Lograr que cada vez que lo hagamos Dios se tome el lugar y nos deje como meros observadores. En este tiempo de tantos elementos tecnológicos a disposición de la predicación, la enseñanza, la música, se hace difícil experimentar esto. Demasiados equipos, demasiado multimedia, demasiadas luces, demasiados edificios artesonados, demasiados edificios caros y poca presencia de Dios. En nosotros está el poder de acceder junto con la congregación a la gloria de Dios. Solo hace falta un nivel distinto de fe. Acercarnos a esta cuarta etapa, que he llamado cuarta etapa de la fe, donde uno se instala a observar cómo Dios se mueve solo y ya no necesita de moverse a través de nosotros. Que el Señor los bendiga.